Tenemos una sociedad que no está cuidando el medio ambiente y esto obviamente está generando también o está acelerando los impactos que estamos viendo actualmente en el planeta. En la ANDI hay un Centro Nacional de Agua y de la Biodiversidad hace muchos años, trabajando en frentes de agua y de biodiversidad, dos temas que son absolutamente latentes y en los que vamos a tener trabajo por los próximos años. Desde los múltiples sectores que tienes en la ANDI, oscilan entre un 75 y 95% de emisiones. Entonces, cuando hablas de 1 o 2, pues es un gran avance, pero el que te queda, el 3, es tu dolor de cabeza. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de A las 5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. Bueno, venimos trabajando nuevamente en todos los procesos de sostenibilidad y hemos venido compartiendo información acerca de las compañías. Sin embargo, existen unos entes a nivel territorial, a nivel nacional, a nivel mundial que hemos visto pasar por acá y de los cuales a veces desconocemos cuál es su rol dentro del sector industrial o el sector de la industria y que a veces de pronto por la falta de información que existe en las compañías alrededor de la sostenibilidad, desconocemos también que hay unas ayudas que pueden permitirnos afianzar mucho más las estrategias y darle a conocer a estos entes o a estos organismos cuáles son nuestras necesidades para que ellos entren a conectar con nosotros. Hoy tengo un ente que todo el mundo conoce, que es muy importante a nivel nacional y que agrupa a un gran número de compañías del sector industrial y este es la ANDI. Y hoy tengo un invitado muy especial que él se va a dedicar a dar su rol o posición dentro del ANDI porque es larguísimo y eso no me toca a mí. Y es Rubén Goldstein. ¿Lo dije bien? Ah, sí. Ahí me viste con el apellido muy polaco, bien. Lo logré. Rubén, bienvenido. Bienvenido a ESG Stories. Esto es un canal que ha buscado incentivar la sostenibilidad, pero hemos querido que este tema que a veces es tan álgido y difícil de comprender para algunas personas, hacerlo lo más plano y lo más sencillo posible para que la gente entienda. Y de otra manera también es decirle a la gente que la sostenibilidad va más allá de salvar ballenas o que la sostenibilidad no es solamente medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque al final yo considero que el medio ambiente es una consecuencia de lo social. Es decir, tenemos una sociedad que no está cuidando el medio ambiente y esto obviamente está generando también o está acelerando los impactos que estamos viendo actualmente en el planeta. La ANDI siempre ha sido un organismo en Colombia que, como lo dije inicialmente, agrupa a las empresas y ustedes también están desempeñando un rol buscando la sostenibilidad. Creo que la sostenibilidad es algo que de interés mundial. Recientemente acaban ustedes de pasar por la COP16 porque no pude estar. Y ahorita viene la COP29 donde también hay un montón de manejos en los cuales se van a dar y que tal vez Colombia sigue, para mí, dentro de mi criterio, seguimos todavía muy retardados en cómo conectarnos con estas COP para ver cómo podemos sumarle al tema. Esa es como mi mirada de esto. Entonces, hoy quisiera que nos contaras un poco ¿cuál es el rol de la ANDI alrededor de la industria? Mejor, vamos por partes. Primero que nos cuentes un poquito qué es la ANDI, para los que no lo tienen claro, y de ahí vamos como llevando esta conversación en la medida que nos vayas contando. Listo. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar aquí. La ANDI es el gremio del sector privado más importante del país, ¿no? La ANDI, que traduce pues por sus siglas la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Ya tiene 80 años, este año los cumplió, se celebraron en Medellín, donde originalmente nace la ANDI. Y realmente la ANDI como gremio ha participado como en los hitos más importantes a nivel no solamente político, empresarial y económico, y por no decirlo también ambiental, a lo largo de la historia. Entonces, la ANDI es un gremio 36 cámaras sectoriales, 13 seccionales en el país, casi 1.640 afiliados, donde todas las empresas que participan representan cerca de un 55% del Producto Interno Bruto. Y puedes tener la noción que todas las empresas como un gremio del sector privado, como en inglés se traduce como una entidad no estatal, realmente tiene muchos frentes de trabajo, ¿no? Para nosotros, pues es vital, no solamente desde el sector empresarial, generar un impacto en el país. Esto es lo que tratamos de hacer porque en este sentido lo que yo trabajo desde la Dirección de Producción y Consumo Sostenible es
impulsar una agenda en cambio climático, en economía circular, porque no solamente es bueno para las empresas, sino es bueno para el país. Entonces, desde esa perspectiva y desde realmente una visión muy estratégica también, porque el pilar de la sostenibilidad de Andy está dentro de su estrategia, dentro de su visión también. Entonces, ya como lo ves, está muy permeado de lo que es la misma concepción Andy y a todo lo que apunta, ¿no? Y normalmente las empresas están trabajando o están normalmente se originan para que duren en el tiempo, ¿no? Normalmente aquí tenemos periodos de 4 años que son muy políticos, entonces pues son 4, 4, 4, independientemente que sea en el distrito, que sea en el gobierno nacional, pero las empresas están pensadas para que perduren en el tiempo. Entonces, por eso tenemos empresas que tienen muchísimos años en el país, que son muy conocidas, no tengo que decir sus nombres. Entonces, hay unas que han estado aquí, por supuesto. Entonces, lo que tú buscas es realmente trabajar desde el sector empresarial y desde la ANDI para realmente ser un articulador con el sector público, con la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, con cooperación internacional, con gobiernos, con entidades no estatales también, que son como los pares a nivel internacional también. Así que básicamente la visión de Andy es ser un gremio del sector empresarial para impulsar diferentes frentes desde la competitividad, desde un capitalismo consciente y pues desde mi ámbito, desde la sostenibilidad misma. Entonces eso es básicamente uno de los roles más importantes que tenemos también. Rubén, te hago una consulta. Resulta que la Andy para mí es un híbrido. ¿En qué sentido? Es una empresa de servicios que administra, déjame darle este nombre, muchas compañías en este país de la industria, ¿sí? Y han entrado ustedes en un momento de, bueno, ¿cómo incorporo la sostenibilidad, que es tu rol hoy día? ¿Por qué te hago este comentario? Es porque a veces las empresas de servicios consideran que como son de servicios y son un intangible, no impactan al planeta. Siempre yo he tenido esa dualidad con las empresas de servicios porque no lo terminan de entender. En este caso, ustedes son una empresa de servicios, ¿cierto? Que acompaña al sector de la industria, ¿no? O sea, ustedes no producen, digámoslo así para decirlo en términos planos. ¿Cómo han logrado ustedes afianzar y dónde entra aquí la estrategia de sostenibilidad desde el negocio de ustedes como empresa de servicios para impactar estos grupos de interés que tienen alrededor, estos stakeholders, por así decirlo? ¿Cuáles son las estrategias en las cuales ustedes están enfocando para poder dar alcance a este gran número de empresas que están afiliadas a la ANDI? Bueno, pues yo tengo 1640 jefes, como te mencionaba, y más que administrar, lo que realmente nosotros es tratar de generar esas sinergias y también de tratar de acoplar muchas de las prioridades y tener como una estrategia más en bloque, ¿verdad? Entonces, como dicen, cada día trae su afán, pero sí hay temas que son muy recurrentes y no solamente, y lo definen muy bien, la ANDI no es un gremio donde realmente nos quedamos para hacer vocería o para simplemente representar o para simplemente repetir lo que dicen las empresas. Y en eso me gusta ser muy enfático porque normalmente puede ocurrir que realmente elevamos una voz o simplemente replicamos una voz, sino cuando llega, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, llega un proyecto de ley o llega alguna iniciativa, por ejemplo, o una iniciativa más macro como un tratado internacional de plásticos, que es lo que se está discutiendo en este momento. Entonces, cuando solicitamos como, bueno, cómo validamos con las empresas y eso al final es algo que siempre tenemos que hacer y cómo creamos también un punto en común que realmente sea beneficioso para el país. Aquí no es beneficioso para una gran empresa, para una pequeña empresa. De las 1640, 1650 empresas, un tercio son pequeñas y medianas empresas, startups, scale-ups. Entonces, tú tienes una amalgama de empresas que realmente tienes desde las empresas anclas hasta empresas muy pequeñas. Entonces, todos están en la mesa. ¿Tú cómo haces para encontrar ese equilibrio? Y ahí viene el ser muy riguroso, ser muy estudioso y tratar de tener una posición común que sea beneficiosa para el país. Y eso creo que es el secreto en donde no solamente construimos país, sino también tú buscas que eso tenga un efecto a largo plazo. Entonces, en ese video también tú buscas que no solamente
las empresas al final son las implementadoras, son las que ejecutan también las acciones en territorio con todos los stakeholders que tú mencionas, sino también nosotros desde la ANDI hacemos cosas, ¿no? Y cómo facilitamos esas cosas, cómo generamos esos espacios, cómo también trabajamos con diferentes actores para que realmente esas iniciativas tengan un impacto mucho más potente. Y ahí es donde entra la ANDI para literalmente poner a todos en un mismo espacio con una propuesta, realmente decir, bueno, esos son los puntos, esto es lo que vemos, estas son las conversaciones que hemos tenido con el distrito, con el gobierno, con tal y tal y tal persona. Entonces, al final, tú lo que haces es construir y realmente facilitar esos espacios para que realmente seamos esa interfase que permita que las empresas puedan tener como, por decirlo así, un accionar mucho más sencillo y que realmente lo que se haga sea beneficio. No solamente puedes tener éxito o no, pero al final la idea es esa, que tú cumplas tu labor para que realmente esto permita que sea la ANDI o que las empresas que estén afiliadas a la ANDI tengan ese valor agregado. Hay algo que yo he notado en la ANDI que considero que han sido pioneros en eso, es que al estar ligados a negocios de industria de producción, digamos así, o manufacturera, bueno, industria en general, ustedes se han enfocado mucho en el proceso de los residuos, ¿sí? Tienen un programa que ahorita quisiera que nos contaras un poquito de ese programa, el cual busca darle un poco de solución a estos residuos que ya ahorita han tomado mucha más relevancia porque entienden el propósito de las empresas, pero que inicialmente era un encarte el tener eso en el pasado. Ya hoy día la mirada ha cambiado, pero ustedes fueron pioneros en esto, en temas de qué hacer con las pilas, qué hacer con las neveras, hicieron una campaña que quisiera que nos contaras un poco, en el cual le daban esas soluciones y todavía la dan a las empresas, y es conocer un poco ese proceso, cómo es para empresas que estén necesitadas de conocer qué hacer con sus residuos. Bueno, nosotros llevamos hablando más que residuos de lo que es economía circular hace más de 10 años. Colombia es pionero y básicamente nos hemos vuelto un referente en economía circular, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Aquí han venido, por lo menos a la ANDI, han venido países como México, Ecuador, Costa Rica, Perú, Bolivia, Argentina. Hemos también viajado a Bolivia, Argentina para capacitar y para mostrarles cómo ha sido ese trabajo en conjunto, porque esto no es solo. No, esto, y toca resaltarlo, esto es un trabajo mancomunado, articulado desde el sector empresarial, con el gobierno nacional, con un sinnúmero de actores, porque al final todos participan en diferentes eslabones de la cadena. Ahí estás hablando de gestores, transformadores, en fin, un montón de eslabones que realmente como que también tienen que interactuar para que realmente sea eficiente el proceso. Entonces, hace más de 10 años la ANDI ha participado en cerca de los 12 programas y 12 corrientes que ya están regulados en el país, ¿verdad? Entonces, de los cuales 6 permanecen en la ANDI. Y esos son programas que fueron confeccionados con las empresas, ¿no? Como una prioridad en decir, venga, hay una regulación que le pide a usted, recoja, aproveche, esté presente en territorio, etcétera, etcétera, con los residuos que usted genera. Entonces, y esto es bajo un principio que la OCDE sacó, que es como el que contamina paga, que es un principio que se llama responsabilidad extendida al productor. Y es, bueno, yo produzco esto y yo me hago responsable, por ejemplo, de recoger la nevera, ¿no? Y así entonces empiezan a generarse diferentes programas. En muchos países, esto ya existe en muchos países ni siquiera es viable porque no participan las marcas, porque es muy difícil articular con el gobierno, porque están fraccionados también por estados federales, en fin, eso es un reto muy grande. Entonces, en Colombia ya hay 10, 11 corrientes reguladas, de las cuales ahí tú mencionaste como neveras, los grandes electrodomésticos, los electrodomésticos pequeños, estamos hablando de pilas, las pilas del reloj, del despertador, estamos hablando de los envases de los insecticidas, los repelentes, baterías plomo ácido, llantas, los envases empaques, hablando de digamos, de la ley de plásticos de un solo uso. Entonces, hay varios programas también que tú dices como, bueno, ¿y cómo hacemos? Y eso fue una iniciativa de las empresas porque se volvió una prioridad, más que todo por una regulación, pero hay otros en que han dicho, venga, tenemos que prepararnos y anticiparnos porque esto ya es una dinámica. ¿Y por qué es importante? También porque es bueno para el país, es bueno para la sostenibilidad. Entonces, empiezas a trabajar con las empresas y empiezas a construir también un ecosistema que realmente te va a permitir que lo que tú recojas también vuelva a ser integrado
al ciclo, pues a la producción también de cada organización. Entonces es mucho más sencillo formar colectivos, que son los programas postconsumo, donde realmente participan las empresas, donde tienen una gobernanza, una estrategia y una visión con un equipo encargado, muy técnico, muy juicioso. Y realmente eso es lo que está en la ANDI. Son 6 programas bajo una sombrilla que se llama Grupo Retorna y bajo un programa que es de Andy, que se llama Visión 3030 de Envases y Empaques, que es uno de los programas postconsumo de envases y empaques más grandes de Latinoamérica y uno de los pocos que está afiliado a los programas que funcionan bajo este principio REP, de responsabilidad extendida del productor a nivel global, donde solamente tanto Visión 3030 como otro en Chile hacen parte de ese conglomerado. Entonces, estás hablando de temas de codiseño, de innovación, realmente para cerrar el círculo. Ya hablas de una economía circular. Ahorita estamos trabajando también para empezar a trabajar en un REP textil, porque el textil es una necesidad también, es una necesidad no solamente desde los recursos que utilizas, sino porque también lo vemos bueno para el país, es bueno para anticiparse, es bueno liderar con el ejemplo. Y si no lideramos nosotros con las empresas desde el ejemplo, pues es muy complicado que algo resulte. Y al final buscamos que esto siempre tenga una incidencia política, que sea realmente un insumo importante también para el país y para realmente si sale una regulación, mira, eso es lo que sabemos que es bueno, que no es bueno y porque realmente tiene que ser viable. Hay otras iniciativas que han nacido en otros países, pero ponen a veces unas metas de recolección o de aprovechamiento de los materiales que son ridículas y que dicen, bueno, es que Europa ya lo está haciendo. Bueno, pero es que Europa ya tiene esto desde los años 70, ¿no? Con una infraestructura, con unos costos, con un desarrollo también industrial muy importante. Y aquí no podemos dar ese salto como cuántico para llegar a unas metas que son totalmente inviables. Entonces ahí es cuando tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo nosotros podemos seguir avanzando desde una ambición, pero muy aterrizada a la praxis, ¿no? Rubén, este programa Retorno que nos contabas un poco y que viene con lo que estás diciendo es el que yo sea parte de eso. ¿Cómo garantizo yo? Obviamente yo sé que ustedes lo hacen, pero ¿cómo garantizo yo qué pasa con mi nevera después de que yo la entrego? ¿Por qué te lo digo? Porque hablando un poco con Diaco, que estuvo acá previamente, yo le hablaba un poco de la mafia de los aprovechables o del reciclaje o que hace parte del proceso de economía circular que nos hablabas. En este caso, hemos tenido la oportunidad de conocer acá muchas empresas que vienen trabajando mucho con recicladores base, de incentivar, de educarlos, de formarlos, que al final cuando los miras en la ubicación de la cadena, para mí los que más la pasan mal son los recicladores de base. Hoy día yo sé que hacen parte de unas asociaciones. Sin embargo, pasa como con los agricultores, ¿no? Los agricultores del campesino, que al final es como es el último de la cadena, pues no está ahí como muy beneficiado. En este caso, por ejemplo, con algo tan grande como lo que ustedes lideran, en donde hay muchos actores participando, ¿cómo logran ustedes no afectar a ese reciclador que al final termina conectándose, digamos, netamente con sostenibilidad, con derechos humanos, con impacto social, bueno, con un montón de factores que suman y que a veces yo digo, ojalá la solución no estamos teniendo en cuenta a quién impactamos o a quién afectamos con esto? ¿Cómo ustedes cómo minimizan ese riesgo? Porque obviamente uno no puede tener la solución total, pero sí se minimiza. Nosotros buscamos construir los mejores programas que haya, pues, por decirlo así, en el mercado. Lastimosamente, hay tantos programas que no debería pasar, ¿no? Porque al final lo que tú buscas en colectivos que genere el mayor impacto, pero nuestra idiosincrasia es que siempre queremos hacer las cosas por nuestro lado, ¿no? Y no interactuar, no buscar también quién te pueda ayudar. Y eso es muy colombiano, de pronto una ascendencia un poco más española. Entonces, al final los programas no solamente son muy juiciosos en la trazabilidad, absolutamente, porque no solamente tenemos controles de calidad en Andy, sino también contratamos auditores externos que buscan realmente auditar y que haya una calidad y un control también de los procesos que nosotros tenemos. Entonces, todos los programas lo tienen. Al final buscamos que haya total transparencia y que las organizaciones que están vinculadas, especialmente las de los recicladores de oficio, buscamos que ese impacto se vea manifestado también en un mejor ingreso.
¿no? Mejor ingreso, infraestructura. Hay muchas cosas que tú puedes hacer y al final ese cierre de brechas es absolutamente indispensable. Somos un país donde normalmente podemos funcionar bajo un principio REP que es global, pero aquí hay muchas falencias sociales y es algo que nosotros buscamos. A mí me cuesta todavía creer que tengamos que ver al señor con la carreta y con su hijo en un día de estos lluviosos escarbando. Eso no puede pasar. Pero por eso también buscamos que las asociaciones sean formales, que realmente estén constituidas, que haya una distribución de beneficios también dentro de los actores que participan. Aquí no es de darles un mercado y en eso puede diferenciarse. Aquí es realmente ver el impacto de cómo tú estás cambiando el modo de vida de una familia. Entonces aquí es importantísimo que esas asociaciones también funcionen de una manera óptima. Entonces ahí es cuando tú realmente tienes que ver ese valor agregado en no solamente hacer un pago justo, sino cuál es el pago, dónde se está quedando la plata, cómo se están haciendo esa distribución de beneficios, que es absolutamente clave. Y esto ocurre en todos los sectores, ¿no? Y en todas las cadenas. Hablabas de los agricultores, también hablábamos podemos hablar hasta de proyectos de carbono, de los intermediarios, de un montón de gente que participa, que tú de repente ves y esta plata, ¿dónde se está yendo? Pues es indispensable que esto ocurra. Las mafias también vienen, ¿no? Lo que llaman los free riders, y es cuando hablamos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y decimos, venga, cosas que tienen que mejorarse, tiene que haber un mayor control, tiene que haber realmente una mayor dinámica con esta gente que realmente a veces pues toma los materiales, realmente se salta la norma y esto no puede ocurrir, porque al finalmente los afectados siempre son los más débiles, es el eslabón más débil, ¿no? Entonces tratamos de buscar que todos estos eslabones haya una congruencia también dentro de no solamente el discurso y la narrativa, sino de ese trabajo también que hacemos de inclusión social, de ese cierre de brechas que realmente para nosotros es fundamental y especialmente en territorio. A veces en territorio no hay gestores, no hay transformadores, llegar a territorio es caro. ¿Cómo hacemos para que esto no se quede en una campaña de ir a recoger y ya, muchas gracias, que esté bien? Esto va mucho más allá. Entonces tiene que haber una estrategia detrás realmente y tiene que haber un músculo que realmente lo proporcionan las empresas. Y las empresas son realmente muy juiciosas en realmente ver que esto se documente porque al final lo que tú hablabas de ESG realmente se ve manifestado ahí. Y en este país sí tenemos que ver ese ejemplo en cómo nosotros aportamos para que esas diferencias y esas desigualdades también pues se vayan cerrando progresivamente. Y ya para cerrar, es muy complejo que realmente todo se le ponga el peso siempre a la empresa, porque al final la empresa es un eslabón mal, es un stakeholder mal que a veces ha reemplazado un aparato estatal, ha reemplazado también en territorios, especialmente más alejados por esta geografía tan agreste que tenemos, ha reemplazado un aparato que realmente y una infraestructura realmente proporciona también unos medios de vida que normalmente no debería ocurrir. Entonces, al final seguimos trabajando en conjunto y siempre queremos trabajar en ese sentido, pero eso es un trabajo de todos, absolutamente de todos. Y lo más importante es contar lo que uno hace y a veces somos muy buenos técnicamente, y esto siempre lo digo, pero somos muy malos comunicando, ¿no? Y al final la divulgación y comunicación efectiva para que cada persona o el ciudadano de pie entienda que las empresas tienen un gran impacto y el país no sería lo que es sin las empresas. Ese aparato productivo, ese sector real es el que ha proporcionado que nosotros estemos progresivamente avanzando para que realmente podamos cumplir una Agenda 2030, podamos cumplir también con muchas de esas metas ambiciosas que tenemos también como país. Bueno, Rubén, una pregunta incómoda. ¿Quién es Rubén Goldstein? Soy un apasionado por lo que hago. Soy una persona que terminó en este rol tratando siempre de trabajar tras bambalinas. Al final, el merecimiento, el reconocimiento siempre es de las empresas que apoyamos, es siempre de las organizaciones que buscamos que genere un mayor impacto y al final lo único que buscas es que al mundo del que llegaste, especialmente a este país que le dio tanto a mis abuelos, a mis bisabuelos, pues realmente puedan decir que uno dejó un cambio que perdure en el tiempo y que realmente generaste un impacto que cuando hablen de ti, pues digan, oiga, sí, el trabajo de este hombre habla por sí mismo y bueno, soy un apasionado de lo que hago y eso creo que realmente me gusta contarlo y más que contarlo, me gusta manifestarlo. ¿Y cómo llegas a la Andy? De rebote. Llegué de rebote, llega la pandemia, yo estaba trabajando, yo vivía en Alemania. Y al final tenía diferentes trabajos en Latinoamérica, en Guatemala, en Panamá, en Ecuador, en Perú.
Y me tomó la pandemia aquí. Y, y pues nada, yo tenía mi casa allá, estaba con todos mis compromisos y al final, después de ya venir pensándolo, ya lleva 8 años en Alemania. eh, y pues en un momento dijo, bueno, ¿sabes qué? Creo que hay mucho más por hacer aquí en Latinoamérica y creo que tengo mucho más peso en cambiar las decisiones, en tener una mayor incidencia. Entonces voy a cambiar voy a pedir aquí el relocation, como llaman, la reubicación. Y pues empecé a trabajar aquí y por cosas de la vida me llega una oferta a la Andy y digo, oye, qué interesante. Y empiezo a estudiar qué es lo que está haciendo la Andy. Aplico. Tengo obviamente los filtros de exámenes, de evaluaciones, de entrevistas. Y al final fue un proceso largo porque después al final llega una terna y al final quedas elegido. Al final el proceso de meritocracia a mí me gusta mucho, creo que es muy justo. Y al final quedé ahí. Entonces veo que fui seleccionado y pues ya paso mi carta de renuncia y ya me quedo aquí. Y eso fue ya hace 2 años y medio. 2 años y medio llevas en la posición. Sí. Tienes un reto ahorita y yo aquí voy a servir un poco de abogado del diablo y te lo voy a preguntar y es, tú sabes que ahorita la sostenibilidad va muy ligada al Scope 1, 2 y 3, ¿cierto? En donde al final, independiente de cuál sea tu modelo de negocio, tu propósito, tu enfoque, tu foco, tu estrategia, tienes que tener presente esos 3 scopes. Si yo miro un poco la figura de la Andy dentro de su objeto de negocio, llamémoslo así, existe una gran relevancia y es porque ya creo que hay que pasar a otra etapa más allá de todo lo que ustedes han venido haciendo a través de la economía circular. Y la economía circular indirectamente genera unos temas y es el consumo energético. ¿Sí? Las compañías ahorita están en una transición compleja de, bueno, ¿cómo voy a hacer el tema de transición energética? ¿Cómo voy a emitir menos cuando soy industria? ¿Cómo voy a hacer para mitigar? ¿Cómo voy a nivelar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo la Andy está apoyando a estas empresas en esa transición? Esta mañana tenía aquí a la IFC donde ellos se encargan de resolver el tema económico, como decíamos con Mauricio, bajo unos reglamentos y unos parámetros que ellos tienen establecidos y muy bien definidos. Y en este caso, ¿cómo la Andy puede entrar a apoyar o a asesorar o acompañar, más que asesorar, como acompañar a las compañías dentro de esta transición y este cambio, estas etapas o este proceso de posiblemente una inversión muy alta, pero que al final hay que hacerlo? Sí, hay muchas iniciativas, hay muchas dinámicas que también se están generando. Muchas veces para hablar de transición, pues tenemos que entender que tenemos que ir un poco más para atrás y es cuáles son los mecanismos habilitadores, cuál es la situación actual del país, ¿no? Cuando estamos hablando de una transición que a veces se exige y que realmente pues nosotros vemos la sostenibilidad desde una competitividad pura y dura, ¿no? Y es cómo vas a garantizar también un suministro, por ejemplo, del gas que se ve como un combustible de la transición energética. Si no tienes un suministro, pues realmente es muy difícil hablar de una transición. Si tienes una infraestructura obsoleta, si estuviste cerca de un apagón, si tienes tantas aristas que realmente no permiten que esto ocurra, y especialmente hablando de presupuesto general de la nación, cuando estamos desfinanciados, cuando se quiere hablar de una ley de financiamiento, pues tú dices, espera un segundo, quieren hablar el discurso tiene que estar acorde a una realidad y a una coyuntura, y esa coyuntura es compleja. Entonces imagínate tú hablar no, pues hablemos de una transición, hablemos de una descarbonización cuando realmente no sé si yo no puedo proyectar mi presupuesto al otro año porque hay una gran incertidumbre. Entonces ahí el tema macroeconómico tiene un impacto muy brutal. Así que empezamos a ver sobre no solamente ese discurso, sobre hay cosas que tenemos que solucionar previamente para hablar de una transición que sí la promovemos, que sí la buscamos y que sabemos que la transición energética justa de la que se habla, pues realmente va a ser progresiva y tiene que ser progresiva. Lo que te hablaba anteriormente, saltos cuánticos, no podemos llegar allá porque no somos un país industrializado, son un país, según el Banco Mundial, en vías de desarrollo. Entonces, de medio alto ingreso. Así que hay muchos factores que juegan un rol muy importante y es también una certidumbre también, no solamente política, sino económico, para buscar atracción para atraer, movilizar recursos, financiamiento, incluso el acceso al financiamiento que mencionabas de la IFC,
tener las capacidades y hacer esa transferencia. Y uno de los frentes también es eso. ¿Cómo generamos capacidades al interno de las organizaciones para que puedan acceder a financiamiento? Muchas empresas, y no es un secreto, el sector empresarial a veces no tiene esas capacidades para realmente acceder a un crédito o realmente cómo lo hago, porque es que no lo sé, ¿no? Y eso también es una gran falencia en muchos frentes, en muchos instrumentos de mercado. Hay muchas falencias de conocimiento y buscamos cubrirlas a través de traiga expertos, combinemos esto con lo que está haciendo tal gremio, cómo vamos a trabajar en conjunto para que esto resulte. Entonces, siempre tienes que generar esas capacidades y construirlas porque al final no depende de una o dos personas. La idea es que la capacidad quede instalada en las organizaciones. Eso es un rol nuestro también, que las empresas sean mejores. Entonces, uno de esos frentes es también cómo trabajamos, no solamente en los alcances 1, 2 y 3 que mencionabas. El alcance 3 especialmente es el gran Pareto, ¿no? Muchas empresas ya tienen inventariado sus emisiones y normalmente desde los múltiples sectores que tienes en Andy oscilan entre un 75 y 95% de emisiones. Entonces, cuando hablas de 1 o 2, pues es un gran avance, pero el que te queda, el 3, es tu dolor de cabeza. Sí, ese es el complejo. elefante en la habitación. Entonces tienes que empezar a trabajar ya, no solamente en proveeduría, en transporte, en tantos frentes, y depende del sector, es mucho más agresivo el enfoque. Entonces, imagínate tú trabajar en proveeduría, y eso es algo que estamos trabajando con un grupo de trabajo con las empresas para ver cómo construimos un frente de trabajo común con empresas de diferentes sectores para que realmente podamos hablar de una estrategia ESG, pero con unos criterios que sean muy sencillos para trabajar con proveedores, cómo involucramos a la banca. Y también tenemos un trabajo, incluso cuando estaba Mauricio, antes de Naso Bancaria, cómo involucramos a la banca, porque al final eso también es de plata. Tenemos que ver cómo dentro de ese portafolio de inversión que tiene la banca y entre ese portafolio que al final son emisiones asociadas, y entre esos activos y actividades que también tienen que ellos que financiar, pues tienen que ver con quién hacerlo y cómo hacerlo. Sí. Y ahí estamos aprendiendo porque al final tenemos que caer en cuenta que como hablamos de transición y estamos hablando de descarbonización, estamos en esa fase donde estamos cambiando como de era, ¿no? Donde realmente estábamos en una era de combustibles fósiles y ahorita estamos haciendo una transición. Estamos llevando un modelo que no existe y que va a existir. Y siempre hablamos del 2030, el 2050. ¿Cómo vamos a llegar allá? Somos nosotros los actores principales de esa transición, de esa nueva era. Entonces, muchos modelos económicos o muchos modelos de negocio todavía no existen. Entonces, por ejemplo, te pongo aquí una referencia y es, por ejemplo, en economía circular. En temas de los envases y empaques que tú pides en domicilio, pues te llegaba a veces el icopor o te llegaba cualquier otro material y ya, tú hacías la disposición final. Pero ahora, ¿cómo utilizar ese material para que sea reciclable, para que sea aprovechable y para que tú llegues y pagues un plus por ese recipiente y para que después lleguen y pasen y te lo recojan? Y después llega un centro de sanitización, de lavado. Esos centros no existían. ¿Cuándo existían eso? Y volverlo a poner en el material para circular. Empezamos a ver que estos modelos de negocio tienen una génesis muy importante dentro de una necesidad, dentro de un cambio de percepción, no solamente desde la producción misma, sino del consumidor. El consumidor te está exigiendo que esto ocurra. Sí. Entonces, ahí es cuando no solamente empezamos a ver que en esta nueva era van a empezar a aparecer nuevos modelos de negocio y no solamente desde la banca, sino desde las empresas tenemos que ver eso como una oportunidad. Entonces, al final, no solamente empezamos a hablar de generar capacidades, cómo esto tiene un grado de penetración en las organizaciones, por qué si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Entonces, cómo acompañamos ese proceso, cómo esos grupos de trabajo también, comités, permiten que realmente se diseñen esos espacios donde no solamente están expertos, sino también está el gobierno nacional, como esto también participamos para que realmente esto quede dentro de Colombia y quede dentro del aparato no solamente estatal, sino empresarial y que esto realmente avancemos en una sincronía que tiene que ocurrir. Entonces, desde esos espacios, no solamente también ver un poco a futuro, porque ya organizaciones ya lo están haciendo. A veces tenemos empresas multinacionales, multilatinas, que cómo tú lo hiciste en Estados Unidos, cómo lo estás haciendo en Europa, qué es importante allá, cómo te acoplaste a un mercado de carbono. Hay tantos frentes que realmente tú lo que buscas es traer a la conversación todos estos actores y no solamente desde el trabajo nuestro también hace parte en decir, bueno, ¿y cómo lo están haciendo en territorio? ¿Tú cómo lo estás haciendo? Oiga, pero si tú ya lo estás haciendo y a veces conectamos los puntos. Entonces, ¿cómo empezar a generar esas sinergias que realmente nos van a permitir que podamos avanzar y que realmente esto sea una iniciativa de sector?
Es lo más importante porque al final si una o dos empresas lo hace está bien, pero ¿cómo eso puede generar un impacto en el sector? ¿Cómo tú puedes generar un benchmark? Porque al final tú buscas también atraer inversión y también venderte a nivel global sobre, bueno, mencionabas el sector acero. ¿Por qué somos nosotros un sector que realmente permite tener una menor huella de carbono? ¿No? En comparación con otros países. No, mira aquí la matriz energética, cómo hacemos el trabajo con los diferentes sectores para que realmente produzcamos un acero más verde. Entonces empiezas a ver que la eficiencia energética se vuelve un factor común, un Pareto, pero tienes que trabajar desde diferentes frentes, desde el gobierno, también desde el suministro, desde una seguridad, desde tantos lugares que realmente tú tienes que ver que no podemos solos. Y nuevamente el final de la Andy puede, pero no puede sola. Y nunca va a poder sola porque es un trabajo mancomunado de diferentes actores para que realmente se den las condiciones habilitantes para que esta transición sea óptima, sea progresiva, sea justa, especialmente en territorio, porque obviamente sabemos que Colombia es un país altamente centralizado y que realmente esto ocurra de una manera en donde se vea reflejado ese impacto, donde se puedan ver nuevos empleos verdes, donde se pueda ver cambio sectorial, donde estos sectores también puedan seguir funcionando, donde puedan cambiar su modelo de negocio a algo que realmente les permita sobrevivir en el tiempo. Entonces, la concepción misma de la empresa que te dije que veían a futuro. Y eso es algo que se tiene que tener. De lo contrario, pues vamos a ahuyentar esa inversión, vamos a ahuyentar a las empresas que realmente lo que permite generar empleo y lo que nos permite avanzar también como sociedad. ¿Cuáles son las metas de la ANDI para 2030? ¿Cuáles son las que están cercanas, basado en las necesidades y en los deseos de la industria alrededor de la sostenibilidad? Al final nosotros buscamos que las empresas que pertenecen a la ANDI, que logremos posicionarlas y que sean líderes en el campo en donde estén trabajando, especialmente en sostenibilidad, que sean mejores en sus procesos de descarbonización, que sean mejores en economía circular, que sean referentes. Y en eso es algo que trabajamos muy duro para que realmente podamos contar esa historia. Creo que algo que conversábamos con mucha gente que fue a la COP16 reciente en Cali es que el evento hubiera sido muy diferente si las empresas no hubieran estado. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente las empresas trabajan solas, sino trabajan con ONGs ambientales, trabajan con X, con Y, que la comunidad, trabajan con tanta gente que tú dices como, wow, yo no sabía que hay tantos frentes en biodiversidad y en temas de naturaleza. Tú no lo veías hasta que todos estaban sentados en el mismo espacio. Entonces, cuando dices, yo no sabía todo lo que ustedes están haciendo, ¿hace cuánto? No, pues ya venimos trabajando esto hace muchos años porque realmente sí vemos la biodiversidad como un factor clave y diferenciador. Aquí al final, no solamente la biodiversidad, sino y cambio climático son dos entes que confluyen y que realmente no se tienen que trabajar independientemente. En la ANDA hay un Centro Nacional de Agua y de la Biodiversidad hace muchos años, trabajando en frentes de agua y de biodiversidad, dos temas que son absolutamente latentes en los que vamos a tener trabajo por los próximos años. Entonces, aquí cuando realmente tú ves una hoja de ruta biodiversidad de empresa que se presenta en la COP, con tantos actores que participaron a nivel nacional e internacional, entonces tú ves que realmente ha sido un trabajo que tiene que ser supremamente juicioso y que realmente sea adoptado por las empresas para que lo implementen. Y ahí es cuando tú ves que realmente esa visión de 2030 a veces se queda corta porque al final tenemos que aplicar a 2040, cuál es la visión de las empresas, qué es lo que vamos a hacer el 2035, el 2040, cuáles son las metas intermedias, cómo vamos a hacer para que el país tenga unas metas ambiciosas de reducción de emisiones de un 51% al 2030 y ser carbono neutro al 2050, cómo vamos a llegar allá, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos aportar. Entonces, al final siempre es tener esa discusión en cómo podemos hacer para que esto ocurra. Entonces, muchas veces las metas país son metas Andy, ¿no? No podemos estar desligados y eso es claramente a veces una mala percepción donde, no, yo trabajo por aquí, pues no, el país, no, realmente a veces muchos de los requisitos, y yo tengo un comité que lidero, que es un comité de descarbonización y crecimiento verde, uno de los requisitos es que tú tengas una meta nacional de reducción de emisiones, que sea pública y que realmente tú veas que las empresas, por más de que sean empresas multinacionales, queremos ver el impacto en Colombia. Que muchas veces puede ocurrir que, no, es que mi casa matriz tiene una meta no sé, en Irlanda o en Noruega. Y bueno, ¿cuál es tu meta aquí en Colombia? No, no tenemos. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Estás utilizando servicios ecosistémicos, estás generando un impacto, estás en territorio. ¿Cómo es tu impacto aquí? ¿Cómo estás contribuyendo al desarrollo también
no solamente económico y de sostenibilidad en el país. Y es ahí donde también queremos ver ese compromiso latente de las empresas, ¿ves? Yo creo que lo que me deja esta conversación es que es relevante las alianzas y las sinergias entre compañías. Creo que eso va a ser como lo que geste los ecosistemas, ¿no? Los grandes ecosistemas donde haya un trabajo colaborativo, donde consigamos complementarnos en muchos de las cosas que hacemos. O sea, no es como que si yo lo sé hacer para que el otro lo va a hacer por mí. Creo que es más lo que no sabes hacer, ven y lo haces por mí. Yo lo leería así. Soy una convencida de que sola no se puede nada. Y creo que lo decías de la importancia de, bueno, yo sé que tú como compañía lo puedes hacer, pero hay otros que te pueden ayudar a minimizar el costo, a optimizar el proceso o simplemente a llegar más lejos que si llegas, porque de llegar yo sé que todo el mundo puede llegar, pero llegas más lejos cuando estás acompañado, pensaría yo. Entonces, pues nada, Rubén, agradecerte. Creo que me encantó la charla. Creo que es importante reconocer estos organismos que acompañan a las empresas que muchas veces desconocemos sus roles, ya sea porque no estamos metidos en el tema o porque lo estamos dando una mirada diferente. Entender también que existen unas políticas públicas y privadas que se unen en una sinergia, como lo dices tú, y donde no debería separarse a veces por pensamientos o por posturas individuales que a veces priman sobre el interés común y hacen que estos procesos de sostenibilidad no lleguen a cabalidad o se hagan de manera desordenada, que es lo que yo percibo hoy cuando empezamos a encontrar que no hay comunicación y que cuando llegamos a eventos como la COP16 encontramos que hay un montón de organizaciones, hay un montón de acciones que no están siendo identificadas porque o se desconocen, pero sí siento que hay mucho que se está haciendo en un país tan diverso como Colombia, caracterizado por su nivel de recursos naturales y de impacto, y es pues nuestro propósito, ¿no? Promover esto y promover las acciones y que la gente conozca, que aprenda más de sostenibilidad y que entiendan que la sostenibilidad, más allá de salvar ballenas, como digo yo, la sostenibilidad creo que tiene unos componentes importantes que creo que el día que todos como población o como comunidad entendamos la sinergia que esto debe, o sea, que debe tener y que esa sinergia es la que puede asegurar y minimizar el impacto y asegurar el retorno para cada uno de los modelos de negocio. Sí, es importante que al final estamos en una sociedad altamente polarizada y no solamente a nivel nacional, internacional. Tenemos que entender que esto hay que hacerlo bien, ¿no? Muchas veces lo que tú decías no es salvar ballenas, no solamente es hablar de los qué es mucho más importante hablar de los cómo. Y en los cómo es donde tenemos que mostrar realmente el juicio de hacer las cosas, el rigor de hacer las cosas bien. Porque al final no solamente el país que queda para ti, sino es para las próximas generaciones, para que veamos una Colombia que realmente salga y sea un ejemplo y un referente a nivel internacional, sino que también se ciernen esas brechas tan brutales en desigualdad que tenemos y que sigamos generando también impacto no solamente en la sociedad, sino realmente también en nuestro medio ambiente, porque al final, independientemente de ese sectarismo, que no estemos de acuerdo en muchas cosas, al final tenemos que llegar a un consenso en los cómo y al final que se haga bien. Y ya para cerrar, pues muy importante los espacios que tú tienes, porque al final te permite como tener diferentes puntos de vista, conversarlos y más que todo contar lo que se está haciendo, ¿no? Porque al final aquí hay muchos egos, siempre lo he dicho, hay muchos egos y sin los egos seríamos muchísimo más eficientes, donde podríamos ser mucho mejores y al final no es de una agenda o dos, ya la rueda ya está inventada, es hacer las cosas de una mejor manera para que realmente el impacto sea mucho mejor reflejado. Y creo que eso es lo más normal y creo que dentro de esas alianzas que buscamos y dentro de lo que tenemos que hacer, lo que te digo, no siempre tenemos que estar de acuerdo en tantas cosas y no lo vamos a estar, pero por lo menos que haya unos puntos comunes o unos mínimos que realmente nos permitan realmente avanzar como sociedad y que realmente nos permita que estemos hablando de sostenibilidad no solamente desde el medio ambiente, sino desde otros frentes de trabajo que realmente son absolutamente necesarios y hay que hacer cosas. No solamente hay que hablarlas, hay que hacerlas. Y en eso desde la ANDI es lo que siempre impulsamos, es hacer cosas. Al final hay mucha gente que le gusta las fotos, hay mucha gente que le gusta ir a eventos, pero haga cosas, es mi mensaje final para que realmente esto sea reflejado y que cuando usted le pregunten después de 20, 30, 40 años, ¿usted qué hizo? Bueno, cuente las cosas y ya con una anécdota
una colega que recientemente se retiró, ya se jubiló. Y yo le decía, sabes que tú estuviste en la regulación ambiental más importante del país y que este país no sería el país en temas ambientales y referente si no hubiera sido por tu participación. Y me dijo, no cae en cuenta de eso hasta que tú me lo estás diciendo. No he hecho el recuento, todavía no he llegado a ese punto de prepararme para entender todo lo que hemos hecho, porque al final lo que más importa es trabajar para que realmente tú veas el impacto reflejado en este país y que permite que seamos cada vez mejores. Entonces eso es como trabaja y realmente preocúpese por hacer cosas importantes y relevantes y bueno, te agradezco mucho nuevamente por el espacio. Muchas gracias a todo el equipo y bueno, espero tu próximo podcast entonces. Muchas gracias, Rubén. Pues yo creo que cada vez más confirmamos que la sostenibilidad no es tendencia, sino es una realidad. Si no cuidamos el planeta, vamos a seguir viendo todo lo que está pasando, todas las inundaciones, todo el hambre, todo el desplazamiento y todo lo que está pasando no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Entonces, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Rubén, esperamos tenerte aquí pronto. Gracias. Y pues ya saben, la Andy, todo lo que necesiten saber, si quieren escriben y se lo pasamos a Rubén para que nos lo conteste. Muchas gracias. Gracias.